Quizás no haya ninguna cosa que más veces se haya malinterpretado una y otra vez, y de lo que han hecho muchas personas multitud de conjeturas y de invenciones variadas, que aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Algunos hoy en día, por ejemplo, se atreven a decir muy a la ligera que tal o cual cosa es la voluntad de Dios y que precisamente por ese motivo están actuando de una o de otra manera, ¿no? Son personas que parece que solo ellos pueden recibir la voluntad de Dios, los demás somos pobres mortales que no entendemos lo que es la voluntad de Dios. Otros muchas veces conciben el descubrimiento de la voluntad de Dios de una manera extrañamente supersticiosa, como si dependiese de una u otra señal que tienen que ver en el firmamento o donde sea, ¿no? De hecho, hay maneras muy extravagantes y erróneas de descubrir la voluntad de Dios, como por ejemplo los semáforos, interpretando que el verde es un sí y el rojo un no. Cosas muy locas y muy variadas de cómo entender la voluntad de Dios. O bien haciendo conexiones forzadas entre una y otra situación, entre uno y otro evento, como diciendo, sí, esto es lo que Dios quiere, hacia donde Él me lleva. Y la gente así confunde mucho la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿será que como de costumbre nosotros estamos haciendo las cosas más difíciles de lo que en verdad son? ¿Será que nuestra falta de contentamiento con lo que ya Dios nos ha dado, con la información que tenemos de su voluntad, no nos apetece que sea esa y queremos conocer lo que es oculto, lo que es más profundo, lo que Él no nos ha revelado, lo que Él no quiere darnos a conocer? Bueno, la Escritura tiene mucho que decir con respecto a la voluntad de Dios, así que por eso, precisamente, este mensaje de hoy lo he querido titular así, el que hace la voluntad de Dios. Y ya que tenéis ahí los textos, pues vamos a leerlo, lo tengo yo también por aquí, y dice así, la palabra del Señor dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y aquí viene el título de la predicación, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Como decíamos ahora mismo al comienzo, la obsesión que tenemos con respecto a la voluntad de Dios se debe, en la gran mayoría de las ocasiones, en mi juicio, a que queremos descubrir algo nuevo que nadie haya descubierto. Queremos ser nosotros de aquellos pocos que conocen lo que nadie más sabe. Conocen lo que nadie más sabe acerca de Dios, de su palabra, de lo que Él desea y quiere para nosotros. Ahora bien, mi primer punto que quisiera tratar hoy con vosotros es este que dejo por la pantalla. Y es que la búsqueda de lo novedoso en el cristianismo nos puede conducir a muchos errores. Y este no es un mal actual, porque ya desde el principio muchos quisieron ver cosas novedosas que no están en la Escritura, por ejemplo, por no querer adaptarse a lo que de toda la Iglesia ha entendido durante toda la vida en la Escritura. Aunque hoy día se da con mucha más intensidad esto de querer buscar cosas novedosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, hace que uno tenga la facilidad de compartir su propia opinión con quien quiera, en el momento en que quiera, y creer que es un erudito, cuando en realidad toda su sabiduría proviene de vídeos de YouTube y de textos en PDF que ha encontrado pirateados por ahí. La cosa es que, al final, realmente no hay ningún erudito de estos de Internet en ningún lugar, sino que simplemente creen que han descubierto, pues eso, algo nuevo y lo quieren enseñar a los demás dentro de la Iglesia.
Así que el cristianismo ha sufrido desde el principio todo tipo de embates que han pretendido siempre encontrar una nueva verdad, un nuevo descubrimiento, algo muy novedoso, ¿no? Que según ellos dicen, la Iglesia lo ha ocultado por muchos años, el Vaticano, la biblioteca secreta. Bueno, en fin, esto solo logra su objetivo entre los fanáticos de la conspiración, que piensan que bueno, pues, la Iglesia, su mayor labor en el mundo es ocultar cosas, ¿no? Cuando en verdad la Iglesia que Cristo ha instituido no es ocultar nada, es todo en caso proclamar la luz del Evangelio, ¿verdad?, de Cristo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Juan aquí? Dice, no os escribo un mandamiento nuevo. O sea, que Juan nos está diciendo, es que no hay nada extrañamente novedoso en lo que yo os estoy anunciando, o en lo que el Evangelio nos viene a decir. Es el mismo mandamiento antiguo que es desde el principio. Y claro, este mandamiento, si alguno no lo habéis llegado a captar cuál puede ser, es el amor. El amor los unos a los otros. Es de lo que nos está hablando Juan aquí. El amor entre los hermanos de la Iglesia, ¿no? El amor también con el prójimo. Y lo hemos leído hace un momento cuando Julie nos leía sobre el mandamiento en Levítico. Levítico es un libro muy antiguo. Es un libro de los sacerdotes antiguos de Israel. Por eso Juan está diciendo, mira, es que no os escribo nada nuevo. Es que es lo mismo de siempre. Es el amor los unos a los otros de lo que os estoy hablando. Pero Juan no se está contradiciendo, porque primero dice, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento no sé qué. Y luego dice, ahora se escribe un mandamiento nuevo. Y puedes pensar dos cosas. O que Juan se le olvida lo que acaba de escribir hace una línea atrás, que se está contradiciendo, o que tiene un sentido lo que está escribiendo, ¿verdad? Entonces, Juan, cuando dice que está escribiendo un mandamiento nuevo, no es un mandamiento nuevo en el tiempo, porque este mandamiento ya existía. Lo que él nos está diciendo es que es nuevo en la manera en que Jesús lo ha cumplido. Y la manera en que nosotros podemos ahora cumplirlo gracias a Jesús. Claro, el amor al prójimo, pues era una cosa normal y corriente que todo el mundo tenía que hacer y todos entendemos a día de hoy, incluso en nuestra sociedad, que debemos amar al prójimo, ¿no? Ahora, ¿cómo Jesús lo ha cumplido? Eso ya es muy diferente. Porque Jesús ha amado al prójimo no mereciéndose el prójimo ningún tipo de amor por parte de él, todo lo contrario, ¿no? En justa medida, quiero decir, merecería todo lo contrario. Pero bueno, no me quiero adelantar de momento un poco al siguiente punto que vamos a tratar, pero lo que basta decir ahora mismo, o lo que yo quiero que os quedéis en la mente, es que las interpretaciones novedosas de la Biblia, las interpretaciones novedosas del cristianismo, que pretenden traer algo nuevo, algo fresco o algo así, o que han estado ocultas durante mucho tiempo, lo que deberíamos hacer es, y ahora que la palabra está muy de moda, deberíamos ponerlas en cuarentena de desconfianza absoluta. Porque vuelvo a lo mismo, la Iglesia ha estado 2000 años leyendo la misma Biblia que leemos nosotros y ha entendido muchas cosas. Vamos a venir ahora nosotros y vamos a decir, lo siento, hermanos de hace 2000 años, os habéis equivocado todos, yo tengo la verdad. Nuestros hermanos que nos han precedido han tenido la misma Biblia que nosotros y podemos aprender mucho de lo que ellos ya nos han dicho. Así que para mí sería demasiado orgulloso, demasiado pretencioso y soberbio creer que ahora nosotros, llegados el 2021, hemos descubierto verdades que toda la Iglesia no ha descubierto nunca en la vida, ¿no? Así que tengamos cuidado con lo novedoso porque quizás estamos en una herejía, quizás nos estamos equivocando, quizás estamos cometiendo un error. Pero recuperando específicamente el mandamiento del que Juan nos habla, el amor a los demás, y aunque sabemos que literalmente, así nos lo enseña la Escritura, Dios es amor y que siempre ha ordenado el cumplimiento del amor, lo cierto es que, como digo ahí, el amor al otro es característico del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. La palabra amor es una de esas muchas palabras que la sociedad actual la ha tergiversado, la ha cambiado el significado, ¿no? Y la usa con definiciones que ya nada tienen que ver con el amor. El amor es un acto de la voluntad. No propiamente es un sentimiento romántico o un sentimiento emocional que todos sentimos por parejas o por amigos o por padres o por cualquier otra relación humana. El amor es un acto de la voluntad. El amor es un acto desprendido que busca siempre el bien del otro sin pedir nada a cambio y hace las cosas no por lo que puede ganar, por lo que puede recibir, sino simplemente por lo que puede dar a otra persona, por quizá lo que otro puede ganar y recibir, pero no uno mismo. Ese es el tipo de amor que Dios es el tipo de amor que Dios nos manda y, por supuesto, el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Pregunta, ¿tiene Él necesidad, Dios mismo, en algo para que nos ame? No. ¿Qué le podemos dar nosotros en cambio de su amor? Nada. Solo recibimos su amor. Por tanto, el acto de amar de Dios no viene ni nace por lo que nosotros le podemos dar, sino que Él es amor, Él nos ama. La exigencia del amor reside, además, o de este tipo de amor más bien, en que no es algo exclusivo. Es decir, que no podemos elegir nosotros a quién amamos y a quién no.
según Dios nos manda amar. El amor que Dios nos manda es: ama a tu hermano y al prójimo. Claro, es cierto, Juan aquí se centra en el amor a los hermanos, es decir, a los que están en la iglesia local, ¿no? En tu comunidad de fe, en tu familia de fe. Entonces tú tienes que amar a esos, por supuesto. Eso no tendría ni que decirlo, pero tiene que decirlo. Tienes que amar a esos. Ahora bien, la referencia que Juan está usando, como hemos dicho en el mandamiento levítico, es el amor al prójimo. Al prójimo. Por tanto, eso es universal. Eso es cualquiera que tú te topes. Es el que más cerca tengas en cada momento, ¿verdad? Entonces, sabemos que para nosotros, según entendemos, el amor al prójimo es cualquiera. Da igual, no podemos elegir quién es y quién no. Y ese es el tipo de amor que Cristo mismo también ha definido, ¿no? A la hora de amar a nosotros, de amar al prójimo. No solamente a los que piensan como nosotros, no solamente a los de nuestro grupo, no solamente a los de nuestra iglesia, no solamente a nuestra familia, sino a cualquiera. Ese es el tipo de amor que Él nos ordena. Así que el amor, por tanto, digo, es característico del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús, porque ¿de qué manera nosotros podríamos hacer esto? Es decir, ¿de forma natural saldría esto de nuestro corazón? No sale de nuestro corazón, es imposible. Ahora, cuando conocemos las buenas noticias de Jesús, cuando entendemos el Evangelio, ahora de repente entendemos que sí debemos amar al prójimo, que sí debemos amar al hermano de una manera diferente. Por eso es característico del Evangelio. Ahora bien, el tipo de amor que reina hoy en día en la sociedad, en el mundo donde vivimos, y todos lo experimentamos, no digo nada nuevo, es el amor a uno mismo. Y lo peor de todo es que el amor a uno mismo se define como si fuera bueno, como si fuera lo mejor, como si eso es lo que hay que hacer en la vida. Pero claro, este tipo de amor finalmente nos lleva, aunque no lo parezca, a arrasar. Quiero decir, todo lo que no me haga amarme a mí mismo está perdido, fuera, da igual lo que podamos hacer con lo demás. Nos trae sin cuidado, ¿verdad? Sin embargo, el amor del Evangelio es: no te ames a ti mismo, ama al otro. Ama a la otra persona que es distinto a ti, que piensa diferente a ti, que comparte también cosas contigo, pero no es exactamente igual, ¿no? Ahora, centrándonos en la iglesia. Hemos hablado de amor al prójimo, pero vamos a centrarnos en la iglesia. Vamos a centrarnos en nosotros, por ejemplo, que somos una comunidad de fe, una familia de fe. Pregunta: ¿no somos todos nosotros muy diferentes entre sí? Quiero decir, cada uno pensamos de una manera diferente probablemente, tenemos gustos diferentes, personalidades diferentes, por supuesto. Sin embargo, hay cosas que también compartimos, ¿verdad? Ahora, siendo tan diferentes, siendo tan extraños los unos para los otros, por así decirlo, y también compartiendo todo, ¿no debemos amarnos? Que es lo que nos está diciendo Juan en esta carta. Sí, debemos amarnos. Ahora bien, a pesar de que seamos diferentes y que nos tengamos que amar, ¿por qué es? Lo dejo ahí. Es que el cristiano verdadero no se define por su uniformidad con el resto. Y me explico. La intención de Dios, para todos los que creemos en Él, no es que seamos todos copias, el uno del otro. Elige a quien quieras. Ponemos uno aquí delante y todos tenemos que imitarle a esa persona dentro de la iglesia. Dios no pretende eso, ¿no? De hecho, creo que podemos visualizarlo ya incluso en la creación, cuando Dios hace al hombre y a la mujer. ¿Vale? Bastante diferentes, no solo físicamente, también son diferentes en muchas más cosas. Y es evidente que hay motivos en los que Dios sí que busca que seamos iguales. Ahora bien, no es en temas de personalidad, no es en temas de creencias, no es en temas de gustos. En lo que Dios quiere que seamos iguales todos nosotros es en ser semejantes a Jesús, por supuesto, en seguir no solamente su ejemplo, sino que su vida misma nos cambie a nosotros. Quiere que vivamos en santidad, quiere que le amemos de todo corazón, etc., ¿no? Todas esas cosas las quiere para todos nosotros, iguales, sin cambio. Pero lo que no busca es que seamos semejantes entre nosotros, sino con Cristo. Una vez más, aquí lo que se repite es el tema de con quién te comparas. Porque cuando tú te comparas con otra persona, puedes ser excelente. De hecho, puedes ser la mejor persona del mundo. Pero cuando tú te comparas con Cristo, evidentemente eso cae, ¿verdad? Y es el mal de nuestro mundo, que todas las personas se comparan con otros. Y claro, pues cualquiera es bueno así. Y cualquiera te dice: yo no soy malo. Ya, pero es que no te tienes que comparar con otros. Tienes que compararte con Cristo. Y mucho más en la iglesia. Por eso, cuando vemos ese intento de muchas iglesias que quieren que todo el mundo sea como uniforme, ¿no? Copias los unos de los otros, siguiendo las mismas directrices, los deseos de sus líderes, lo que te encuentras al final es una secta. Eso es una secta. Por más que tenga el nombre de cristiano, por más que prediquen, entre comillas, el Evangelio, eso es una secta. Donde la voluntad y el pensamiento de la persona quedan anulados. Donde ya el Evangelio no es una buena noticia o una liberación,
es o cumples con estos mandamientos o no eres cristiano o cualquier otra cosa que hacen sentir mal a la gente. Claro, Dios sí que desea cambiar nuestra voluntad y nuestros pensamientos, pero no es como hacen estas sectas. Dios quiere que nuestra voluntad y nuestros pensamientos cambien por su palabra, por el Evangelio, no por lo que me diga el pastor de turno, el líder de turno y lo que él me tenga que decir que tengo que hacer y que no tengo que hacer, sino lo que su palabra me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que al final buscan esta gente, estos líderes? Bueno, pues buscan poder, control sobre la gente y muchas veces, lamentablemente, dinero. Entonces en las sectas siempre pasa esto, hay media verdad, se habla del evangelio entre comillas, pero finalmente lo que quieren es el control, el poder, el dinero de las personas que son adeptas al final. Como cristianos entonces no debemos parecernos los unos a los otros, sino en aquello en que nos es común, es decir, ser semejantes a Jesús, en eso sí. Y aunque esto tiene que ver más bien con lo que nos diferencia, yo me quiero centrar ahora también en algunas cosas que nos igualan, porque ya sabemos que somos diferentes, pero ¿en qué cosas somos iguales? Mira, en una de las cosas en que somos iguales es en esto, en que en la Iglesia todos estamos aprendiendo. No podemos negar que en la comunidad cristiana hay maestros, hay predicadores, muy bien, que tienen el papel de la enseñanza, pero no quita que incluso el maestro y el predicador está aprendiendo. Sigue todo el tiempo siendo un discípulo del Señor Jesús. De hecho, en la Escritura nunca se nos deja de llamar discípulos. Siempre lo somos, en definitiva. Y el apóstol Juan, a partir del versículo 12, si lo tenéis por ahí, empieza a referirse como a tres grupos diferentes. Él empieza a hablar a los padres, a los hijitos, a los jóvenes. Entonces, bueno, quizás haya varias interpretaciones respecto a esto, pero probablemente con la que al menos yo me quedo es que más bien parece apuntar no tanto a una literalidad sobre padres, hijos o jóvenes, sino más bien a algo espiritual o algo que tenga que ver con la madurez o con el grupo de diferentes personas que existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los hijitos serán los menos maduros ahora mismo, los jóvenes ya están avanzando, los padres son los más maduros en la fe, en ese sentido. Y nos habla simbólicamente de cuál es la etapa en que cada uno está en su relación con el Señor, ¿no? Pero bueno, sin detenernos demasiado en este punto, en lo de que todos estamos aprendiendo, en la Iglesia, debemos asumir que en la Iglesia hay novatos como hay maestros, que en la Iglesia hay los que están entre medias también, y que en definitiva el maestro que está enseñando no lo sabe todo todavía, está aprendiendo también, y que el novato también debe aceptar su ignorancia, por así decirlo, para poder seguir aprendiendo de la misma manera. Total, que así nos vamos a quedar, aprendiendo toda la vida, hasta que lleguemos a la eternidad. Y cuando lleguemos a la eternidad vamos a seguir aprendiendo, porque dime tú cómo terminas de conocer a un Dios que es eterno. Entonces, probablemente seamos discípulos toda nuestra vida y nunca terminaremos de conocer a Dios, ¿no? Así que debemos crecer. Es lo que Juan nos está diciendo. Hay muchos grupos dentro de la Iglesia, pero hay que crecer, hay que madurar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la madurez es la señal visible de la salud de nuestra fe, de cómo nuestra fe está avanzando. Y esto pasa como en el cuerpo, ¿no? En lo físico. Cuando nosotros maduramos, cuando avanzamos, hay cambios, vamos creciendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la fe o con la vida espiritual. Si nosotros maduramos, crecemos, aprendemos a discernir mejor, tenemos mejor sabiduría, aprendemos cuál es la voluntad del Señor mejor, si podemos alejarnos de todo pecado, ¿eso a qué se debe? Se debe a que estamos madurando, nada más, esa es la idea, que nuestra fe está alcanzando un punto cada vez más álgido, mayor, y que estamos más cerca en ese sentido de la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Así que la madurez, y esto lo digo por si acaso no lo sabíais, pero bueno, tampoco creo descubriros nada nuevo, la madurez no es opcional en la vida de un cristiano, la madurez tiene que estar ahí, es natural, igual que la madurez en nuestros cuerpos, ¿no? Tiene que estar ahí, si no, algo va mal. La madurez, por supuesto, también tiene que ver en lo espiritual con aquel que quiere avanzar, porque si no quieres seguir adelante siempre te vas a quedar como un niño pequeño. Y la madurez en la fe tiene que ver mucho en la relación que mantenemos con el Señor. No sé si os acordáis que el domingo pasado estuvimos hablando qué significaba o cómo podíamos conocer al Señor. Y dijimos, conocer al Señor no es solo tener información sobre Él. Conocer al Señor es guardar sus mandamientos, es ponerlos por obra, es cumplir con su voluntad. Solo así podemos conocer experimentalmente al Señor. Bueno, pues la madurez tiene que ver en cómo ponemos en práctica esta manera de conocer al Señor de manera experimental o experiencial a través de sus mandamientos, ¿no? Si no lees la Biblia, si no meditas en ella o si no oras o todas esas cosas, ¿no? Evidentemente tu relación se va a ver afectada.
El Evangelio no tiene que ver tampoco con que sea un mandamiento estricto, o tienes que leer, tienes que meditar, tienes que orar. Tampoco es eso. Pero si no están esas cosas, evidentemente tu relación con Dios, pues, no es la misma. O sea, lo que vas a conocer de Él es bien poco, o lo que escuchas en el domingo, en la iglesia, no sé. En definitiva, va a ser muy, muy poca cosa, ¿no? O si no asistes a la iglesia, nunca, por ejemplo, o muy pocas veces, dime tú cómo amas al prójimo, que es el mandamiento que nos está dando Juan aquí. Nunca asisto a la iglesia, yo creo en Dios y no hace falta ir a la iglesia. Bueno, te está faltando una gran cosa, que es amar a tu hermano. Y quien no ama a su hermano, dice Juan, está en tinieblas. Bueno, pues allá cada uno como lo quiera comprender esto, pero me parece que es bastante claro Juan en ese sentido. Ahora bien, la diferencia entre los que son maduros en la iglesia y los que no lo son es la manera que tienen de actuar. ¿Cómo actúa un niño? Evidentemente que es inmaduro, pues patalea, chilla, quiere las cosas ya, no entiende, ¿no? las cosas porque todavía es pequeño. Bueno, de alguna manera en lo espiritual es parecido, ¿no? Quien no es maduro se pone a patalear y a chillar, aunque sea espiritualmente hablando, y no actúa sabiamente, no actúa correctamente. Si nos referimos entonces al mundo en el que vivimos, por ejemplo, por entrar en un poquito más lo que dice Juan, aquellos que ya hemos conocido al Señor, ¿cómo nos tendremos que comportar en este mundo en que vivimos? ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque vivimos en un mundo o en un sistema que moralmente está corrupto. Y lo que Juan nos está diciendo es, no podéis participar de eso, no debéis participar, ¿no? Dice, no améis al mundo. Cuando Juan se refiere al mundo, y quizás esto ya lo sabéis todos o la gran mayoría, no está refiriéndose a las personas en general a las que evidentemente debemos amar, porque eso es lo que Jesús nos ha mostrado en el Evangelio, que amemos a los que están perdidos, a los que todavía no conocen el Evangelio de Jesús, sino que el mundo se refiere precisamente a eso, a un sistema, la estructura, como el mundo está, digamos, funcionando y diseñado, ¿no? Es todo el entramado, digamos, moral que los seres humanos tienen por su naturaleza y que está corrupto y que solo busca el mal o desobedecer a Dios, ¿no? Esto es lo que está en contra de Dios, en definitiva. Y Juan está diciendo, estas cosas no debéis amarlas, no debéis amar todo aquello que está en contra de Dios, que está en contra de sus mandamientos, de su voluntad. Y vivimos en un mundo que es así, evidentemente. Ahora, no nos tenemos que salir de este mundo, ¿no? Sino debemos estar en medio de ese mundo, amando a ese mundo, pero sin transigir con lo que ellos nos dicen o no nos dicen. Por ejemplo, y esto ha pasado también dentro de la iglesia, los fanáticos, que creen, una vez más, que cumplen ellos muy bien la Biblia, que saben muy bien la voluntad de Dios, y entonces llegan al mundo en el que están viviendo y lo único que hacen es arrasar con todo, como si todo fuese horrible, como si cada uno fuese casi un enviado de Satanás o algo así, y entonces no se enteran de lo que están haciendo, que lo único que están haciendo es, en vez de proclamar el Evangelio, es todo lo contrario, están ensuciando, en todo caso, el nombre de Cristo ante un mundo que precisamente eso es lo que se va a llevar de la imagen de Jesús, ¿no? Lo que no es, lo que nosotros hacemos de Jesús. Ahora bien, están los otros, los que ceden en todo. No pasa nada, nos vamos al mundo y no pasa nada, nos metemos allí en medio de ellos también, hacemos todo igual, no pasa nada, que si no, no nos hacen caso, no nos escuchan, somos unos bichos raros, y al final tú no haces lo que Dios quiere, no haces su voluntad y te comportas como ellos, ¿no? Esos son los dos grupos que hay, pero Juan es muy claro aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. En definitiva, que no debemos dejar llevarnos por lo que otros nos dicen en el mundo que tenemos que actuar, que tenemos que pensar, que tenemos que hacer, sino conformarnos a lo que Dios nos dice en su palabra. Al final no se trata de normas, no se trata de ideas, de ideologías que hay que cumplir, se trata de poder tener la vida que Dios nos ha dado en medio de un mundo en que sabemos que no tiene esa vida y que nosotros podemos facilitarla o podemos anunciarla con la luz que puede brillar en nosotros a través de él. Ahora bien, esto no se trata de seguir una moral. ¿Por qué? Porque es tan fácil como coger una moral que sea mejor y ya está. Es decir, el mundo tiene su moral. Bueno, pues yo hago una moral mejor que la de ellos y ya está. Y no se trata de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se trata de eso? Porque nuestro principal problema, como digo ahí, reside en lo que deseamos, no en nuestra moral. Muchas veces me habéis oído enseñarlo y lo voy a enseñar hasta la saciedad, y la misma Escritura también lo dice, que el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón, en su voluntad, en sus deseos. ¿Qué nos dijo Jesús?
que del corazón de los hombres salen los malos deseos. Si el problema reside en la moral o en la espiritualidad, pues como digo, coges una moral mejor y la adaptas. Coges una espiritualidad mejor y la adaptas. Y ya está. Y todo funciona correctamente. Pero sabemos que no es así. Sabemos que hay cosas que nuestro corazón ama, que las perseguimos, que las anhelamos y queremos convertirnos en aquello en lo que amamos. Y probablemente, y quien no conoce a Dios así es, ama lo que no debe. Ama lo que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. De alguna manera dejamos que nuestra naturaleza, que ya está de por sí corrompida, lo que quiere hacer le damos rienda suelta. Venga, haz lo que tú quieras, tira para allá. ¿Y qué hacemos? Deseamos lo que tenemos delante de nuestros ojos, que es lo que dice Juan, los deseos de los ojos. Luego disfrutamos a nuestro gusto de lo que deseemos, de lo que queramos, de lo que nuestro pecado nos deje, los deseos de la carne. Y luego encima, si esto nos sabe a poco, decimos, mira, es mi vida. Yo hago lo que quiero con mi vida. Lo que dice Juan aquí, la vanagloria de la vida. Y encima es muy curioso porque en griego a la vida a la que se refiere es la vida biológica, es decir, el cuerpo, cómo funciona, es mi vida, ¿no? Y eso es lo que hacemos, lo que está delante de nuestros ojos, a por eso vamos, lo que nuestra carne, lo que nuestros deseos quieren ahí. Y encima nos gloriamos, es mi vida, déjame hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso es lo que hacemos. Así que el centro de toda esta cuestión, en definitiva, es, tenemos que amar lo que Dios ama. Pero ¿cómo puedo amar aquello que Dios ama cuando, por norma general, mi corazón ama cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios desea? Guardando su palabra, una vez más, ya nos lo ha dicho en los versículos anteriores, como lo estuvimos meditando el domingo pasado. Pero claro, esto no proviene de nosotros, ese deseo de querer amar lo que Dios ama. La única manera en que nosotros podemos amar lo que Dios ama es poder tener en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, que por supuesto nos impulsa y nos empuja a todo eso, ¿verdad? Si lo que Dios ama no nos lo implanta en nuestro corazón Él por su Espíritu, pues difícilmente vamos a amar lo que Dios ama. Y nuestro texto termina diciendo que quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso me hace pensar que la voluntad de Dios es esta, es la vida eterna. Ese es el gran deseo del Padre, de Dios el Padre para nosotros, que alcancemos la vida eterna a su lado. Pero nos pone una condición negativa y es no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino aquello que yo amo. Ahora uno puede pensar, mira, Dios quiere hacernos la vida aburrida e imposible, porque el mundo tiene tantas cosas maravillosas y disfrutables, y es que Él las considera malas y no sé qué. Al revés, no es que Dios quiera hacernos la vida aburrida e imposible, a todo lo contrario, nos quiere dar el mayor gozo, la mayor felicidad que podemos obtener, ¿verdad? De hecho, nos quiere librar de todas esas cosas que a nuestro juicio nos parecen súper agradables, pero que en definitiva van a las tinieblas, a la oscuridad, a la muerte, al infierno mismo. De todo eso nos quiere evitar. Ahora bien, ¿quién de nosotros puede levantar la mano ahora mismo y decir, Jesús, he cumplido la voluntad de Dios, 100%? Amo a mi prójimo, absolutamente. Amo a mis hermanos en la iglesia, todavía mejor. Jamás desobedezco a Dios. ¿Lo amo con todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, toda mi mente? Pues evidentemente aquí creo que ninguno se va a atrever a levantar la mano, porque todos sabemos que no es así, que no hacemos siempre la voluntad de Dios, que no obedecemos siempre a Dios, que no amamos a Dios como deberíamos amarle. Bueno, hay uno que por supuesto puede levantar la mano y decirlo, que está también aquí con nosotros, pero nunca pensáis en él, parece, es Cristo Jesús. Él sí puede levantar la mano y decir, yo lo he hecho todo eso. Entonces quiero daros 3 pequeñas conclusiones para terminar y una vez más os invito o bien a que seáis muy buenos memorizadores o que lo escribáis. Y mis conclusiones son las siguientes. Se me ha ido la pantalla otra vez, pero no pasa nada. La primera conclusión es, Jesús nos ha amado del modo en que nosotros debemos hacerlo. Esa es la primera conclusión. Jesús nos ha amado en el modo en que nosotros debemos hacerlo. Al principio de la reunión, Yuli, que nos ha leído los textos, nos ha leído el de Juan, concretamente, y allí Jesús decía que nos daba el mandamiento de amarnos los unos a los otros, así como Él también nos había amado, que esa es una señal, una muestra también de que somos sus discípulos. Bueno, ¿quién, sino Él mismo, que fue rechazado, despreciado por nosotros también, por nosotros mismos, que ahora creemos en Él, y sin embargo Él se entregó, nos amó hasta el final, como hemos cantado en esa última canción. Se entregó por todos nosotros, amó al prójimo, verdaderamente. A nosotros también, que éramos sus enemigos, nos amó.
Nos amó hasta la muerte, sacrificadamente, soportando nuestro pecado, perdonándonos nuestras culpas. Así que Jesús ha amado como nosotros debemos amar. Mi segunda conclusión es: Jesús ama al mundo sin transigir con su pecado. El amor que Jesús nos ha dado y nos pide llevar a cabo no es barato, todo lo contrario, tiene un coste. Esto no se trata de perdonar simplemente y ya está. Bueno, ¿te has equivocado? Venga, pues te perdono 40.000 veces y no pasa nada. El amor del Señor Jesús consiste en llevar nuestra culpa, nuestro castigo. Pero busca que aquello que le ha llevado a la cruz no vuelva a estar en nuestra vida. Ahora es el Rey de nuestra vida. Ahora es su voluntad la que queremos cumplir. Es la que nos agrada, no el pecado que le llevó a él a la muerte. Todo lo contrario, sino su voluntad lo que nos lleva a la vida. Básicamente, después de que Jesús ha hecho esto por nosotros y que nos ama sin transigir con nuestro pecado, lo que viene a decir es: tú ya no eres el Rey de tu vida. Ahora soy yo el Rey de tu vida. Ahora es Jesús el Rey de nuestro corazón. Ya nuestro pecado no es el que debe gobernar nuestra forma de actuar, sino Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, pues que estamos siendo no conducidos ya a la muerte y a las tinieblas, sino a la luz, a la vida eterna. Es por eso que dice aquí Juan: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya no hay un castigo eterno para nosotros, todo lo contrario, la vida que Él nos ha dado. Y por último, la última conclusión es que Jesús permanece para siempre porque ha cumplido la voluntad de Dios. Él vive para siempre, ¿por qué? Porque es el mediador que hay entre el Padre y nosotros. Él es el árbitro, por así decirlo, entre las dos partes, el abogado, como vimos el domingo pasado. Él puede vivir eternamente, por un lado, porque es Dios, evidentemente, pero por otro lado, porque jamás pecó. Entonces la muerte no lo puede retener. No hay manera en que la muerte diga: mira, eres mío. Porque dice Pablo en Romanos: ¿la paga de la muerte cuál es? Perdón, ¿la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces, si Jesús no comete ningún pecado, evidentemente no puede recibir esa paga. Todo lo contrario, la vida. Así que Él está vivo también, no solo porque es Dios, sino porque ha cumplido la voluntad de Dios, porque ha hecho lo que debía hacer y lo ha hecho en nuestro lugar, ha cumplido la voluntad de Dios en nuestro lugar. De tal manera que ya da igual lo mucho que te esfuerces, ya da igual lo mucho que quieras ser lo más obediente posible, todo lo que tú quieras. Es Jesús quien ha hecho por ti eso. Ahora lo único que puedes hacer es esconderte en Él, refugiarte en Él, ir a Él y decirle: tú has cumplido por mí la voluntad de Dios. Tú permaneces para siempre. Y yo solo puedo permanecer para siempre en la medida en que me escondo en ti, me refugio en ti y me agarro a ti para siempre. No hay manera en que podamos obtener la vida eterna que así. En la manera en que Jesús lo ha hecho por nosotros y Él permanece para siempre. Y si estamos en Él por la fe, también nosotros permaneceremos para siempre. Yo quiero terminar con un pequeño texto que está en el Evangelio de Juan también. Y está en la boca de Jesús, ¿no? Porque hubo unos hombres allí que se acercaron a Él y le preguntaron concretamente lo siguiente. Le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Claro, ellos querían saber cuál era la obra de Dios para ponerla en práctica y de esa manera permanecer para siempre, tener la vida eterna, hacer lo que Dios quería. Pero fijaos lo que le respondió Jesús. Les dijo: esta es la obra de Dios. Esto debe ser sorprendente para quienes lo oyeron. Que creáis en el que Él ha enviado. No les da ningún mandamiento de hacer algo. Les dice que creáis en el que Él ha enviado. Y luego dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me dé, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día último. Y vuelve a repetir: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo de Dios, a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día último.